hay veces los padres no pueden dar una respuesta y en el silencio los niños crean una historia como era el caso de Cecilia. Hay otros casos que las madres dan una respuesta, pero lo que dicen genera más odio, ¿no?, en los niños, tipo, tu papá se fue con otra, tu papá no te quiere más, descargan la ira de esa madre en el niño, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta que se le puede dar a un niño que pregunta como preguntaba Cecilia? Es explicarles, de verdad, y decirle al niño que él no es el responsable de esto que está pasando, que el problema es entre mamá y papá o las situaciones entre mamá y papá y que las cosas así son. De hecho, pasó conmigo también lo mismo. El papá de mis hijas, obviamente por mis temas de abandono, generé una pareja que tenía problemas con las drogas. Entonces, yo tuve que ser una mamá después de tanto estudiar, una mamá muy inteligente y sobre todo que tuviera discernimiento. Esta palabra me encanta, como discernir entre qué puedo sí decir y no lastimarlos y decirles, a ver hijos, su papá es extraordinario, es lo mejor porque eres tú el papá. Eres extraordinario, porque es tu papá. Nada más eso. A lo mejor su misión no es quedarse contigo, que eso es lo que yo les he explicado a ellas. Esa no es su misión. Solamente te vino a dar vida. Solamente eso. Entonces hay que perdonar, soltar y agradecer. Sí, ¿no? Gracias, papá, por la vida. Gracias, gracias, gracias. Pero la mamá requiere hacer un trabajo interno muy profundo, porque si no, no te van a salir estas palabras. No salen. La mamá está muy herida. Cuando la mamá está muy herida y no tiene el soporte terapéutico o el soporte emocional o el soporte espiritual o un soporte que la contenga, pues va a decir cosas que realmente no van a nutrir al hijo y van a ser como yo cuando crecí, ¿no? O sea, que estuve toda desubicada, con muy baja autoestima, porque criticaron mucho a mi padre. Entonces yo soy hija de ese desgraciado. Yo decía, pero pues si el desgraciado es mi papá, entonces te sientes peor. Entonces lo más sabio, lo más inteligente es pedir sabiduría para poder guiar a tus hijos. Y lo mejor que podemos hacer nosotros como mamás es sanarnos para poder acompañar a nuestros hijos a que crezcan bien. Ni modo, es una situación que tuvo que suceder así. Entonces me voy a sanar para poder acompañarte porque yo sí estoy aquí. Yo te puedo acompañar como mamá. A lo mejor papá no está, pero yo como mamá voy a ser mi mejor versión. Claro. Ceci, ¿cómo después de que tú vistes a tu papá en esa oficina y no hubo respuestas, cómo creció Cecilia después de ese evento? Muy insegura, porque al no tener respuesta yo pensaba que en realidad había algo malo en mí y entonces mi papá no me quería y mi mamá no se animaba a decírmelo. Entonces fui creciendo generando una barrera que impedía que cualquier persona se acercara. Por ejemplo, ante la necesidad de hacer un trámite, muchas veces mi mamá, al estar las dos solas, me tenía que dejar en casa y ella me explicaba, me voy a hacer un trámite. Y yo contaba los minutos y pasaba el tiempo y me largaba a llorar pensando que mi mamá no iba a volver. Y lloraba casi con ese sufrimiento que no sabía de dónde venía y hasta que mi mamá no volvía, no paraba de llorar y los vecinos se preocupaban y venían y me decían, pero tu mamá ya viene y yo no lo entendía. Mi adolescencia fue así, entonces buscaba hacer distintas actividades para poder llenar un vacío que me daba cuenta que no se llenaba con nada. Hacía profesorados de danza, entonces subía al escenario y bailaba y me sentía la más linda y cuando bajaba era la persona más, me sentía la más fea y tenía esa depresión que tampoco la compartía con nadie. Entonces no sabía hacer amistades, era muy egoísta. En el colegio no podía hacer amistades porque si me pedían un compañero, algún elemento para trabajar en el colegio no se los prestaba. Entonces era una persona muy arisca, muy dura. Era muy difícil tratar conmigo, muy, muy difícil. Y eso, por supuesto, se iba intensificando a medida que iba creciendo. ¿Cómo pudiste curar esa herida?
Y tuve que primero pedir perdón a mi papá. ¿Lo hiciste en persona? ¿Fuiste hasta él? No, no lo pude ver porque ya en aquel momento yo vivía en otra ciudad, muy lejos, entonces sabía que necesitaba cerrar esa historia, era algo inconcluso. Entonces lo busqué, lo llamé, le pedí perdón. Nunca sentí odio hacia él, pero sí rechazo, mucho rechazo. Me costaba mucho hablar de él. No era rencor, no era odio, pero era mucho rechazo. Entonces le pedí perdón por no haberlo llamado, por no haberme acercado. Yo en aquel momento ya tenía 20 años y él simplemente me escuchó, me dijo que aceptaba mi perdón y ese fue el inicio para sanar absolutamente todo. Ese fue el primer paso y el más difícil también, porque yo le voy a pedir perdón si no le hice nada. Claro, lo que se preguntaría cualquier adulto, lógicamente, ¿no? Para mí en la lógica no tenía sentido si no le había hecho nada. Lo único que había hecho era nacer, sí, pero no le había hecho daño. Pero entendí que era necesario para mí. Claro. No importaba si él quizás no aceptara mi perdón, lo necesitaba para sanar y cerrar la historia, lo necesitaba. ¿Quién llenó ese vacío que tú tenías por la ausencia de tu padre? ¿Encontraste algo? Porque tú dijiste que había muchas cosas que buscabas para llenar ese vacío. En esa búsqueda encontré un lugar justamente donde me enseñaron este camino del perdón y me enseñaron que ese vacío no lo iba a cubrir con nada, ni con la carrera universitaria que iba a empezar, ni con los profesorados que ya tenía para esa época, con nada. Había solo una persona que podía cubrir ese vacío y esa persona era Dios.